El contenido de agua tiene como objetivo encontrar la relación entre la cantidad de agua que tiene un material con respecto a su peso seco o al peso sólido. Esta relación se conoce como W. Y para expresar en una unidad, esto se multiplica por 100%. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros, o lo que vamos a obtener, es el porcentaje de agua, o el contenido de agua expresado en porcentaje. Entonces esta es la definición de lo que vendría a ser el ensayo de contenido de agua. Y su objetivo está implícito en la misma fórmula. El objetivo del ensayo es determinar la relación entre la cantidad de agua con respecto al peso seco expresado de manera porcentual. Bien, entonces, de esta fórmula se desprende lo siguiente. El contenido de humedad es igual a P sub H menos P sub S sobre P sub S, esto igual por 100. ¿Qué significa esto? Que pH significa el peso húmedo y PS significa peso seco. ¿Sí? También de esta fórmula se desprende otra similar que me dice que W es igual a pH más T menos PS más T sobre PS por 100. ¿Qué es pH más T? Es igual que el peso húmedo más TAR. PS más T, peso seco más TAR. Son las fórmulas de las que desprende. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas fórmulas se van a emplear. ¿Ya? Este pH menos PS simboliza lo que vendría a ser el peso del agua. Lo mismo que esta parte de acá. ¿Sí? Entonces esas son las fórmulas que vamos a ocupar. Les muestro estas tres fórmulas porque dependiendo del material que vayamos a emplear, en algunos casos vamos a ocupar una tara. ¿Qué es una tara? Sino más que es un recipiente, si ustedes quieren. Es un recipiente, una bandeja donde ustedes van a colocar su material. ¿Ok? Entonces eso es lo que viene a ser una tara. Bien. Entonces esas son las fórmulas que vamos a emplear. Nosotros en este ensayo vamos a determinar el contenido de agua para realizar tanto en arena y ripio. ¿Sí? Vamos a determinar el contenido de agua que tiene la arena y ripio. Como son materiales que ustedes deben de traer para hacer la práctica, entonces por eso vamos a determinar con ese contenido. ¿Ok? Entonces, como les vuelvo a repetir, el objetivo del ensayo es establecer la relación entre la cantidad de agua sobre el peso seco del material. Y eso lo vamos a expresar en porcentaje, por eso lo multiplicamos por 100. De esta definición se desprenden estas dos fórmulas que me dice que el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco, y eso multiplicado por 100 me da el W porcentaje, y lo mismo que esta de acá. Okay, aquí es porcentaje. Nosotros para esta práctica vamos a ocupar de material en la arena, entonces una cantidad de arena de aproximadamente 2 kilos de material, y de ripio aproximadamente vamos a ocupar 8 kilos para determinar su contenido de agua. ¿Ok? Entonces, vamos al procedimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener el material. O sea, tengo que obtener la arena y el ripio. ¿Ok? Obtener el material, entonces vamos a decir que dijimos que tenemos que tener un material de aproximadamente 2 kilos y un ripio aproximadamente de 8 kilos. Ahora, una vez yo tengo el material,
Recuerden que estas cantidades es lo que yo tengo que sacar del material que yo haya traído. Lo segundo que voy a hacer es registrar el peso de mi tara o mi recipiente. Entonces yo voy a, vamos a decir, por ejemplo, el peso de la tara es de, vamos a decir que es 640 gramos. Después que registro el peso de la tara, lo siguiente que voy a registrar como tercer paso va a ser el peso húmedo. Paso 3, peso húmedo. Entonces lo que yo voy a hacer es encima de mi tara o encima de mi recipiente, voy a colocar el material y este material yo debo llevar a pesar en la balanza. Luego de pesar en la balanza, yo voy a registrar el dato del peso húmedo más tara. Vamos a decir que ese dato me dio 9643, el peso húmedo más tara. Todo material que nosotros traigamos al laboratorio y no hayamos hecho un proceso de secado, vamos a considerar que está húmedo. Por más que se vea visualmente que no tenga agua, lo vamos a considerar como si estuviera húmedo. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, traen un ripio o traen una arena y parece que estuviera seco, igual vamos a hacer el mismo procedimiento. No es necesario que se le eche más agua, tenemos que determinar la humedad con la cual se encuentra naturalmente. ¿Ok? Entonces, una vez yo ya he registrado este peso, este por ejemplo es un ejemplo para ripio. Para arena obviamente va a ser mucho menor la cantidad, pero aproximadamente cerca de los 2 kilos y en el ripio cerca de los 8 kilos. ¿Ya? No necesariamente va a llegar a esa cantidad, pero es un valor de referencia. Entonces, una vez yo he hecho este registro del peso húmedo, lo siguiente que tengo que hacer como cuarto paso es secar el material. Para secar el material voy a ocupar un horno. Ese horno tiene que estar a una temperatura de 110 grados Celsius para poder secar. La finalidad de colocar la muestra en el horno es de que el material el agua se evapore, el agua que se encuentra dentro del material. ¿Ya? Ahora entonces nosotros vamos a colocar el material dentro del horno. Previamente a esto nosotros ya sabemos cuánto es el peso de la tara, sabemos cuánto es el peso húmedo más tara, entonces colocamos dentro del horno a esta temperatura por un tiempo mínimo de 24 horas. Entonces, si yo lo coloco en material hoy día, tendré que volver mañana para sacarlo del horno. 24 horas o hasta alcanzar la masa constante. La masa constante quiere decir, por ejemplo, si el material estuvo un tiempo de 20 horas, cuando inició el ensayo, por ejemplo, pesaba 9643. Después de las 20 horas, su peso supuestamente seco es, vamos a decir que es 9370. Voy a dejarlo una hora más, ya serían las 21 horas, y voy a pesar nuevamente cuánto es su peso. Si el peso se mantiene en 9370 para este caso, en este ejemplo, quiere decir que ya hemos llegado a la masa constante. O sea, quiere decir que el peso no va a variar, se va a mantener. ¿Ya? Entonces, como no va a variar, ya hemos llegado al valor constante. Entonces, el tiempo de 24 horas es un valor de referencia, puede ser que sea menos o puede ser que sea más tiempo. ¿Cómo van a saber eso? ¿O cuándo van a saber eso? Cuando ustedes ya determinen el peso constante. ¿Sí? Ahora, una vez ustedes determinan cuál es el peso constante, ya pueden realizar sus cálculos. Recuerden que nosotros aquí estamos pesando, este dato que yo tengo acá, es el peso seco, ya sería el peso seco más tara, porque yo lo estoy pesando el material dentro de una bandeja. Entonces, durante todo el procedimiento va a ser peso seco más tara.
¿ok? Entonces en este material, como es un material suelto, sí o sí vamos a ocupar una bandeja o un recipiente. Entonces por eso es que vamos a ocupar la fórmula, la última fórmula que vimos. Entonces una vez tenemos esa información, lo que yo ahora ya puedo calcular es la humedad. Entonces la humedad se va a calcular como el peso húmedo más tara menos el peso seco más tara sobre el peso seco por 100. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos peso húmedo más tara, si tengo, peso seco más tara, si tengo, pero todavía no conozco el peso seco. El peso seco no va a ser más que decir el peso seco más tara menos el peso de la tara. En otras palabras, por ejemplo, 9370 menos el peso de la tara de 640. ¿Cuánto me da eso? Ok. Entonces, reemplazando en la fórmula, peso húmedo más tara es 9643. 9643 menos peso seco más tara es 9370 dividido entre el peso seco es 8730. Todo esto multiplicado por 100%. El porcentaje de humedad entonces es 3,12%. Entonces quiere decir que dentro de las partículas de ripio, dentro de cada partícula un 3,12% están conformados de agua. Ese porcentaje no quiere decir que es, por ejemplo, 3,12 litros, no. Quiere decir que en base a la cantidad de material que tenga, ese material va a tener del 100%, va a tener 3,12% de porcentaje de agua. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuánta es la cantidad de agua que contiene ese material, entonces, por ejemplo, esta diferencia de acá les va a dar la cantidad de agua, pero para esa cantidad específica. Pero imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren calcular la cantidad de agua, por ejemplo, para 1000 kilos. Si tengo 1000 kilos de ripio, ¿cuánto es la cantidad de agua si se supone que ese material tiene un 3,12%? Entonces 3,12 sobre 100 por 1000. Se simplifican porcentaje con porcentaje, 3,12 sobre 100 multiplicado por 1000. Entonces, ese material que yo tomé una muestra y me dio un contenido de humedad de 3,12, quiere decir que en 1000 kilos de material yo tengo 31,2 litros. Esta agua que yo calculo acá en ese material, por ejemplo, cuando yo realizo dosificaciones, cuando realizo hormigones, yo tengo que considerar el agua que contiene el material. Porque si el material contiene agua, quiere decir que yo tengo que reducir o aumentar la mezcla la cantidad de agua en la mezcla de hormigón. Entonces, para eso me sirve también este ensayo. Obviamente que cada material tiene un porcentaje de absorción, que es lo opuesto. El porcentaje de absorción es la capacidad que tiene el material de alojar agua. Entonces, en base a lo que absorbe y a la cantidad de agua actual que se tiene, se determina si la mezcla tiene que adicionársele más agua o tiene que restarse más agua para elaborar el hormigón. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer en el caso de la arena, el mismo procedimiento. Obviamente que la cantidad va a ser menor, pero igual tengo que obtener el material, registrar el peso de recipiente de la tara que voy a emplear, tengo que registrar el peso húmedo, en este caso más la tara, luego llevar a secar hasta por 24 horas o hasta masa constante y luego determinar el peso seco más tarde. Teniendo ese dato, lo que yo voy a hacer es calcular el contenido de humedad.